Módulo 2, ejercicio 7, principales gráficas para variables categóricas. Vamos a hablar el día de hoy de dos principales gráficas utilizadas a nivel descriptivo. Si bien pueden hacerse una infinidad de gráficas con los resultados obtenidos, únicamente dos de ellas nos ayudan con la presentación efectiva de nuestros resultados. Se trata del diagrama de sectores y el gráfico de barras. Aunque son de los gráficos muy utilizados, también son frecuentes los errores que se cometen en la construcción de estas dos frecuentes formas de presentación de resultados. El diagrama de sectores no es más que la distribución proporcional de un círculo de acuerdo a la magnitud de cada una de sus categorías. Únicamente puede usarse cuando las categorías de las variables son excluyentes e idealmente cuando tiene 4 o menos categorías, mientras que el gráfico de barras se utiliza para variables politómicas con 4 o más categorías y también se puede utilizar para las variables no excluyentes. La presentación del gráfico de barras siempre es en orden de frecuencia o en orden de su magnitud, en orden decreciente. Vamos a utilizar una hoja Excel para realizar nuestras gráficas porque aunque los programas estadísticos también nos permiten la creación de estas representaciones, no son tan visuales como las que podemos crear en este programa. Entonces iremos colocando cada una de nuestras gráficas en las hojas que aparecen en la parte inferior. Comencemos con la primera y vamos a copiar nuestra tabla de la variable sexo. La pegamos. Las gráficas siempre se realizan con la columna porcentaje, que es la frecuencia relativa. Jamás con la frecuencia absoluta, por ello la vamos a eliminar. Y podemos incluir incluso algunos decimales para denotar que nos estamos refiriendo a los porcentajes. Vamos a insertar circular y escogemos siempre un gráfico 2D porque la finalidad es presentar un resultado visual. Por defecto nos aparece una leyenda, la cual vamos a eliminar porque es impráctica a la hora de presentar resultados. En presentación, título del gráfico, encima del gráfico. Y aquí le colocaremos sexo de los participantes, denotando siempre la unidad de estudio. Puede ser sexo de los pacientes, sexo de los clientes, sexo de los usuarios, etc. Siempre nombrando las unidades de estudio. Ahora vamos a colocar las etiquetas de datos y podemos colocarlas al interior de cada uno de estos sectores. También vamos a colocar los nombres de las categorías en etiqueta de datos más opciones. Y de hecho ahí encontraremos más nombres que agregarle. Nombre de la categoría y ahora aparece masculino y femenino. La separación entre el nombre de la categoría y su magnitud en frecuencia relativa la vamos a separar por una nueva línea. Cerramos y ya tenemos nuestra primera gráfica. Podemos cambiarle de colores, por supuesto, seleccionando estos sectores. Podemos utilizar el color rojo para las mujeres y azul para los varones. Para que los nombres de las categorías se noten, podemos utilizar el color blanco, por ejemplo. Y ya tenemos nuestra primera gráfica. Vamos a la gráfica número 2 de acuerdo a nuestros resultados. Nos vamos a copiar el área de profesión. Lo pegamos, eliminamos frecuencia absoluta, le agregamos decimales y ya podemos insertar nuestro diagrama de sectores. Eliminamos la leyenda,
Vamos a la presentación, un título del gráfico encima del gráfico y aquí le colocaremos área de profesión de los participantes. Enseguida colocaremos en etiquetas de datos en el centro, otra vez etiquetas de datos más opciones, nombre de la categoría, separador, nueva línea, cerramos y ya tenemos nuestra segunda gráfica, área de profesión de los participantes, la que por supuesto la podemos redimensionar. De esta manera podemos cambiar también el tamaño de la letra. Esta podría ser de un tamaño, digamos, de 12 puntos. Y por supuesto, al igual que en la gráfica anterior, podemos cambiar los colores a la personalización que nosotros querramos. Ya tenemos nuestra segunda gráfica, área de profesión de los participantes. Ahora vamos a nuestra gráfica número 3. Copiamos, lo pegamos en la hoja 3, eliminamos frecuencia, le agregamos un decimal a los porcentajes, porque en este caso son cifras redondas, pero normalmente estos porcentajes ya van a traer cifras decimales. Copiamos entonces el contenido, seleccionamos el contenido, en insertar vamos a circular y vamos a presentar una gráfica circular a propósito de lo que no se debe hacer. En circular notemos que es difícil diferenciar cada uno de estos sectores e incluso de su magnitud, al igual que nuestra leyenda. Por lo tanto, esta forma no se debe utilizar. En este caso lo que necesitamos es un gráfico de barras. Entonces lo podemos cambiar haciendo un clic derecho, cambiar gráfico, y podemos seleccionar nuestro gráfico de barras. Y ahora sí, ya tenemos la presentación adecuada. Eliminamos la leyenda e igual que en los casos anteriores vamos a colocar el país de residencia en presentación, título del gráfico, encima del gráfico, país de residencia de los participantes. En los gráficos de barras tenemos que colocar en la columna o en el lado izquierdo, en el eje de las ordenadas, vamos a colocar los rótulos del eje, título de eje vertical primario, título girado, y ahí colocaremos frecuencia relativa o porcentaje. También en la parte inferior la podemos alinear. Hacemos un clic derecho, escogemos dar formato a eje y en alineación podemos colocar dirección del texto, girar todo el texto a 270 grados. Y ahora sí están completamente verticalizados. Ahora la magnitud de cada uno de ellos. En etiquetas de datos, mostrar en extremo externo. Y ya tenemos nuestra tercera gráfica. Vámonos con la cuarta. Ciudad de residencia. El mismo manejo, eliminamos la frecuencia absoluta, agregamos un porcentaje, una cifra decimal, copiamos el contenido, insertar, columnas, vamos a ir directamente por el gráfico de barras, columnas en 2D, está en orden decreciente evidentemente, se tratan de pocos casos, así que no vemos el orden en el que deben descender normalmente. Vamos a colocar el título en ciudad de residencia, presentación, título del gráfico encima del gráfico, ciudad de residencia de los participantes. No nos olvidemos de la frecuencia relativa en el eje de las ordenadas, en rótulos del eje, título de eje vertical primario, título girado, frecuencia y denotamos el porcentaje. Hay que ser claros con esto porque no siempre va a ir esta etiqueta. Y también podemos verticalizar los nombres de cada una de las categorías. Clic derecho, nos aparece al final de este menú desplegable dar formato a eje.
en alineación, dirección del texto, girar todo el texto a 270. Solamente nos falta la magnitud de cada uno de ellos, etiqueta de datos, extremo externo, y ya tenemos nuestra gráfica número 4. Ahora vamos con la 5. En este caso tenemos al programa estadístico, lo vamos a copiar, eliminamos frecuencia absoluta, un decimal, copiamos, insertar. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con variables que provienen de preguntas mixtas. Recordemos la pregunta, ¿utilizas algún programa estadístico? La respuesta podría ser no, ninguno. O quizás sí, podría utilizar SPSS, StatGraphic o quizás los dos. En ese caso se convertiría en una variable no excluyente. En ese caso es preciso no arriesgarse y utilizar una gráfica de barras y no el diagrama de sectores. Entonces vamos a columna, ya tenemos nuestro gráfico de barras, eliminamos siempre la leyenda, en presentación, título del gráfico, encima del gráfico, programa estadístico. Programa estadístico usado por los participantes. Bien, simplemente ahora en presentación, vámonos a etiqueta de datos, extremo externo, y nos falta la frecuencia en rótulos, título del eje vertical primario, título girado, frecuencia, entre paréntesis, porcentaje. No es necesario verticalizar los nombres aquí porque perfectamente entran. Vamos a las 6. Correo electrónico, y esta vez sí estamos frente a una variable no excluyente, sus categorías son no excluyentes. Vamos a eliminar la columna frecuencia absoluta, agregamos un decimal, y esta vez sí no podemos utilizar el diagrama de sectores, porque recordemos que todo esto nos suma 100%, así que no podemos utilizar el diagrama de sectores en este caso. Necesariamente tendremos que utilizar el de barras. Como ya lo tenemos ordenado aquí, basta con que coloquemos nuestro título encima del gráfico y colocaremos correo electrónico de los participantes, que son 20. Siempre hay que denotar cuántos son, porque en esta gráfica no hay total. En rótulos del eje, título del eje vertical primario, girado, frecuencia y su porcentaje en medio. Ya solo nos falta la magnitud, etiqueta de datos, extremo externo. Listo. Estas son categorías no excluyentes. En ningún caso podríamos hacer un diagrama de sectores con este tipo de variables. Y finalmente tenemos nuestra variable ordinal, el último caso de las variables categóricas. Eliminamos frecuencia, añadimos un porcentaje y ahora sí vamos en insertar columnas, y por tratarse de una variable ordinal, en este caso tampoco podríamos utilizar un diagrama de sectores. Por lo tanto, es que escogeremos un gráfico de barras y en este caso vamos a respetar el orden de las categorías. No podemos ordenarlo de forma ascendente o descendente, sino el mismo orden de la naturaleza de esta variable. Vamos al título, le pondremos su título arriba, grado académico de los participantes. En etiquetas de datos, extremo externo, en rótulos, título del eje vertical primario, girado, frecuencia y entre paréntesis un porcentaje. Hemos mencionado las pautas que se deben tener en cuenta en la creación de nuestras 7 gráficas que hemos realizado. A continuación, lo que toca a cada participante es realizar las gráficas con las pautas señaladas de las 7 tablas obtenidas con sus propios resultados. Si bien en este caso lo hemos hecho con 20 participantes,
En el ejercicio anterior, cada uno lo hizo con una muestra aleatoria de datos y por eso sus gráficas deberán hacerla con esas tablas que obtuvieron a partir de esa muestra aleatoria, que no necesariamente son 20. Enseguida lo guardamos y le pondremos el nombre de módulo 2, ejercicio 7 a nuestras gráficas. Entonces la hoja Excel la vamos a guardar con el nombre de módulo 2, ejercicio 7, y esa es nuestra práctica del día de hoy. El producto del día de hoy es la hoja Excel módulo 2, ejercicio 7, con cada una de sus gráficas en cada una de las hojas Excel.